Números capítulo 7 dice la palabra que cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo santificó junto con todos sus utensilios, y ungió y santificó también el altar y todos sus utensilios. Se termina entonces de levantar el tabernáculo y se unge, se santifica, y los príncipes ahora dan sus ofrendas que son repartidas entre los levitas conforme a la necesidad de su ministerio. Es lo que nos va enseñando del verso 1 al verso 11. Luego del verso 12 al verso 84 podemos ver que cada príncipe de cada tribu, en representación de esta tribu, trae una ofrenda de dedicación al altar. Cada tribu presenta un plato de plata que pesaba 3 libras, una cuenca de plata que pesaba 2 libras y una cuchara que pesaba alrededor de 4 onzas. Los platos y las cuencas estaban llenas de harina mezclada con aceite y la cuchara tenía incienso. También presentan distintos tipos de animales para el sacrificio. Luego podemos ver del versículo 85 al 89 que está el resumen de cuánto era en peso todas estas riquezas, todas estas ofrendas que se habían traído al Señor de cada uno de los príncipes en representación de cada una de las tribus. Dios entonces había hablado con Moisés en el tabernáculo de reunión, es como nos termina diciendo este capítulo. ¿Qué es lo que podemos, hermanos, meditar acerca de este capítulo número 7? Primero, que hay algunas ofrendas que el pueblo daba que era para los levitas. Los levitas eran quienes estaban trabajando en el templo y por tanto muchas de las ofrendas que se habían dado eran ciertamente para el tabernáculo, pero también eran para los levitas que estaban trabajando en el mismo tabernáculo. De igual manera podemos pensar que ahora los que trabajan en el servicio del Evangelio, en la proclamación del Evangelio, deben ser sostenidos por el pueblo de Dios. Este argumento lo planteó Pablo en Primera de Corintios capítulo 9, versículos 14 y hacia atrás. Todo el argumento acerca de aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, y esto significa que el pueblo de Dios debe sostener a sus ancianos, a aquellos que están predicando la palabra del Señor. También podemos meditar acerca de este capítulo que el ofrendar de cada una de las tribus tenía un costo. El ofrendar, la misma palabra de ofrendar, tiene la idea de cierto costo, de dar cosas con valor, no cualquier cosa, sino cosas que son valiosas. De igual manera, entonces, el pueblo de Dios hoy debe ofrendar al Señor, y esto ciertamente tiene un costo, el ofrendar a Dios. Y debes preguntarte entonces, ¿qué estás ofrendando a Dios? ¿Cómo estás ofrendando a Dios? ¿Estás considerando el costo de ofrendar a Dios? ¿Te das cuenta del costo que significa ofrendar? Pero debes pensar aún más profundo. ¿Te das cuenta del costo que Dios tuvo que pagar para que tú pudieras ser aceptado delante de Él? ¿Te das cuenta del sacrificio, la ofrenda perfecta que fue presentada para que nosotros podamos ser salvos? ¿Te das cuenta que esta preciosa ofrenda es Jesucristo, el cual por medio de su obra perfecta es quien nos permite tener acceso a Dios? Cuando logramos entender eso, entonces no hay ofrenda costosa para nosotros que debamos dar al reino del Señor. No hay nada que nosotros demos que valga más que esa obra maravillosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo.